en vídeo porque no podía venir. Ella trabaja en Holanda, pero ahora está en Barcelona porque está de baja por una cuestión personal, nada grave, sino todo lo contrario, satisfactoria. Fue mamá hace 3 o 4 meses. Y bueno, pues pondremos el vídeo de Paloma en el universo abierto. Mandaremos también el enlace al vídeo a todos los suscriptores, que sois 620 aproximadamente, que estáis en el Congreso. Y ahora ya damos el paso a Yolanda. Bueno, Yolanda Martín González nos va a presentar una comunicación sobre los datos abiertos como instrumento de transparencia y de participación ciudadana. Es para mí un privilegio presentar a Yolanda, que es la coordinadora conmigo y con Julio de este evento. Y Yolanda es la directora del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Salamanca y es profesora y nos va a abordar los datos abiertos como una herramienta clave para promover la transparencia y la participación ciudadana. Yolanda, te paso la palabra. Pues muchas gracias, Carlos. Lo primero que tengo que decir es que la elección del tema fue de Julio, pero yo acepté encantada el reto de hablar de los datos desde lo que son las herramientas de democracia y de participación ciudadana y pensando también un poco en el contexto de lo que era esta jornada en la que pues hay bastante presencia de bibliotecas públicas, ¿no? Y de cómo de alguna manera esas bibliotecas que no son solamente las bibliotecas universitarias, porque yo creo que en nuestro entorno tenemos más claro de qué manera podemos apoyar, ¿no?, en esa gestión de los datos, bueno, pues ver de qué forma las bibliotecas públicas pueden apoyar también a través de los datos a esa transparencia y a esa participación ciudadana. Y para ello, pues quisiera retrotraerme para plantear cuál es el contexto original o inicial de todo esto de los datos y sobre todo de los datos abiertos. Y lo primero que tenemos que hacer pues es contextualizarlo dentro de lo que es hoy en día la sociedad del dato. Hemos pasado de esa sociedad de la información a prestar atención a algo mucho más concreto, a esa unidad mínima de información que son los datos y que además esa búsqueda y esa disponibilidad de los datos parece que se ha convertido como en la búsqueda del santo grial, ¿no?, como el objetivo principal que tienen que conseguir, sobre todo, bueno, pues las organizaciones, las instituciones, etcétera, en esta era, además, de la industria 4.0 en la que nos encontramos. El panorama, lógicamente, ha cambiado mucho. Hemos sido durante muchísimo tiempo los ciudadanos, sobre todo consumidores de datos, pero con la tecnología también nos estamos convirtiendo en fuentes de datos nosotros mismos. Cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, incluso cuando estamos durmiendo, estamos generando continuamente datos, ¿no? Pues a través de nuestras pulseras de actividad, a través de nuestros dispositivos móviles, con nuestra interacción y nuestras transacciones bancarias que realizamos también, con todos los datos de movilidad que generamos, y esto hace que, lógicamente, hayan surgido muchos movimientos o muchas filosofías ligadas en torno a los datos, de las cuales quizás yo diría que las más conocidas son tanto el Big Data como el movimiento Open Data, en general el movimiento de datos abiertos. Este movimiento de datos abiertos en realidad no surge como tal, su finalidad no es abrir los datos, su finalidad última es la reutilización de la información. Yo recuerdo cuando en mis tiempos jóvenes, pero es que eran mis tiempos jóvenes, cuando estaba elaborando la tesis a finales de los años 90, que yo la estaba haciendo sobre algo que no tenía mucho que ver, que era sobre los servicios de información en el Parlamento Europeo, y se acordarán una de mis codirectoras que está aquí, de repente cayó en mis manos un libro, es un libro verde que denomina la Comisión Europea, en la que se centraba sobre todo sobre el valor que tenía la información que poseen las administraciones públicas. Bueno, a mí aquello me llamó muchísimo la atención porque yo decía, pero ¿qué valor van a tener esos datos que generan o esos datos que simplemente custodian? Bueno, pues andando el tiempo lo he comprendido de sobra, además trabajo sobre ello, pero es que ha dado lugar a algo tan importante como es el movimiento Open Data, que es el movimiento que precisamente
promueve que determinados datos estén disponibles de forma libre para todo el mundo sin ningún tipo de restricción. Y en este caso no solamente nos centramos en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la ciencia abierta, que vino después, en realidad, sino que partimos en un principio de lo que es la apertura de los datos en el sector público, en el ámbito de las administraciones. Y además este nuevo movimiento del Open Data nos decía qué características que tenían que tener esos datos para que pudieran realmente estar disponibles para todo el mundo y que fuesen reutilizables. Pero claro, este movimiento no surge de la nada, surge de un movimiento todavía mucho más amplio, que es el movimiento de gobierno abierto y que viene de alguna manera a cambiar toda la forma en la que se diseñan y se ponen en marcha las diferentes políticas públicas. Y ahí ya encontramos un poco cuál es el nexo de unión entre los datos, los ciudadanos, la transparencia y la participación ciudadana. Porque este movimiento de gobierno abierto, que entre otros impulsores pues tenemos a Barack Obama, cuando en el año 2009, en enero de 2009, pues hace público ese memorándum de transparencia y de buen gobierno, bueno, indica cuáles son los 3 pilares sobre los cuales se tiene que asentar precisamente ese gobierno abierto. En primer lugar, la transparencia. La transparencia significa el facilitar el acceso abierto a esos datos que son generados, que son recogidos, que son conservados por las administraciones públicas, pero no solamente ese acceso abierto, sino también la disponibilidad y la posibilidad de que sean reutilizados. ¿Por qué? Bueno, pues para que los líderes públicos, los responsables públicos rindan cuentas ante la ciudadanía. El segundo de los pilares es la participación ciudadana. Bueno, a través del gobierno abierto y a través de esa apertura de la información y en concreto de los datos, se facilita que los ciudadanos participen en el diseño de políticas públicas, que esas políticas públicas se co-creen entre unos y otros, entre esas instancias, esas administraciones y también la ciudadanía. Y de esta manera esas políticas públicas también consiguen responder realmente a las necesidades que tienen los ciudadanos. Y por último, el tercer pilar es la colaboración fundamentalmente entre distintas administraciones, ¿no? Compartiendo los datos que poseen. Esto que estamos hablando, finales de los años 90, principios de los años 2000, sigue estando hoy más vigente que nunca. En esta fotografía aparece la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el discurso que dio el 18 de julio ante el Parlamento Europeo, el 18 de julio de este año, ante el Parlamento Europeo, para que fuese aprobada su candidatura junto con el resto de comisarios. Y aquí nuevamente la comisaria, la presidenta de la Comisión, vuelve a insistir en la necesidad de crear un mercado único de datos. La creación de ese mercado único de datos lo que significa es que hay que compartir la información que todas estas administraciones de todos los países que conforman la Unión Europea supone un efectivo importante, supone también una promoción de lo que es el mercado económico, el mercado de la empleabilidad, y en ese sentido otra institución, el Parlamento Europeo, sigue aprobando todas las políticas que están relacionadas con la apertura y la compartición de datos y además consigue incluirlas dentro de sus prioridades, porque ya en el año 2020 la Unión Europea publicó lo que era la Estrategia Europea de Datos. Y en esa Estrategia Europea de Datos insisten muchísimo en el valor que tienen los datos para los ciudadanos, sobre todo por dos temas. Por un lado, porque los datos favorecen la inclusión social, fundamentalmente en esta sociedad que ahora siempre denominamos digital, pero también sociedad datificada, y por otra parte, porque favorecen el empoderamiento de los ciudadanos. En el ámbito de las políticas públicas, ya hemos dicho que participan en su creación, pero en el ámbito de lo que es la investigación, pues participando en proyectos que hoy denominamos de ciencia ciudadana. Es decir, ahora ya los ciudadanos tienen la posibilidad de participar incluso en ese proceso de investigación y no solamente beneficiarse de lo que son los resultados de la investigación. De tal manera que hoy en día tenemos sobre todo dos ámbitos principalmente
donde trabajamos los datos abiertos. Por un lado, lo que seguimos denominando el sector público, donde incluimos no solamente los datos de las administraciones, sino datos culturales, datos delincuenciales, datos de muchísima naturaleza, y por otra parte, lo que es el ámbito de los datos de investigación. En ambos casos se sigue trabajando y sigue favoreciendo la apertura y la liberalización de los datos, tanto la transparencia como la rendición de cuentas, como la democracia, tanto en el ámbito de la ciencia abierta como en el ámbito de los datos abiertos del sector público. Sí podemos encontrar una pequeña diferencia, quizás, en quiénes son las personas o los sectores que impulsan la apertura en uno y en otro caso. En el ámbito de las administraciones públicas pueden solicitar esa apertura las propias administraciones, empresas fundamentalmente, porque se ha generado todo un sector infomediario que basa su modelo de negocio precisamente en la apertura de datos para generar nuevos productos, aplicaciones y servicios, y por supuesto la ciudadanía. Y yo creo que aquí el papel de las bibliotecas, por ejemplo en el caso de las bibliotecas públicas, es fundamental, unido a lo que Pedro antes decía de enseñarles un poco a gestionar sus propios datos. Creo que también sirven para canalizar todas esas peticiones que los ciudadanos pueden tener de que se abran datos, de solicitar a las administraciones la apertura de determinados datos. Y nosotros ahí también tenemos una labor fundamental. En el caso de la ciencia abierta, la apertura de esos datos, como bien ha comentado mi compañero, pues viene promovida desde la propia normativa relacionada con la reutilización de datos de investigación, por las propias agencias financiadoras, por las políticas editoriales de las revistas científicas y por las políticas institucionales en materia de ciencia abierta. Vuelvo a insistir sobre todo en que la finalidad no es tanto abrir los datos, aunque para nosotros, por nuestro ámbito de la biblioteconomía y la documentación, ponemos sobre todo ahí el acento, porque es importante que estén bien descritos, bien documentados, bien almacenados, que aseguremos su preservación, pero sobre todo tenemos que recordar que la finalidad última es la reutilización de esa información, la reutilización de esos datos, porque reporta bastantes ventajas. Bueno, en el caso de los organismos que actúan como infomediarios, en el caso de las administraciones públicas, de los datos abiertos de las administraciones públicas, es muy claro. Se han creado pequeñas empresas que sirven para reutilizar datos y que generan nuevas aplicaciones, nuevos productos y nuevos servicios. En el caso de la ciencia abierta, de los datos de investigación, yo diría que básicamente somos el grosso lo conformamos los propios investigadores. Somos los primeros que vamos a reutilizar datos que generan otros compañeros nuestros. ¿Cómo podemos trabajar el tema de los datos y de la ciudadanía? Bueno, pues aludiendo a algo que también Pedro ya ha comentado, y es a través de la formación, a través fundamentalmente de la alfabetización en datos, que la alfabetización en datos no es más que un constructo emergente que parte realmente, por un lado, de la alfabetización informacional y, por otra parte, de lo que es la alfabetización digital. Y así aparece recogido en el marco de competencias digitales, el famoso DICCOM de la Comisión Europea, en el que en su primera versión, que publica en el año 2013, habla de información, pero ya en la siguiente versión se incluyen los datos. Habla de información, de datos y de contenido digital, precisamente para poner el acento en la necesidad de alfabetizar datos. Para terminar, simplemente quisiera comentar dos experiencias que hemos llevado a cabo de alfabetización en datos. Por un lado, con estudiantes, en el marco de un proyecto de innovación docente, establecimos una práctica educativa de alfabetización en datos en la que participaron más de 300 alumnos de 5 titulaciones diferentes de la Universidad de Salamanca. En ella aplicamos metodologías de aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en evidencias. Y entre los resultados que obtuvimos, pues después de esa valoración que hicieron de esa práctica llevada a cabo, nos decían que valoraban positivamente la formación en datos y su utilidad en el aprendizaje de otras asignaturas, pero también para su futura vida profesional. Y además se identificaba la necesidad de incorporar esta competencia de manera transversal en la formación universitaria y de seguir promoviendo la investigación precisamente en este marco competencial.
La otra iniciativa que quisiera comentar es el proyecto de investigación que estamos llevando a cabo, que ya finalizaremos en breve, que está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Es el proyecto que nosotros denominamos Alfadata UNID, que es la alfabetización en datos en el contexto universitario. Hemos llevado a cabo diferentes acciones en el marco de este proyecto de investigación, pero bueno, sobre todo quería resaltar en este caso el diseño de un escenario formativo para la alfabetización en datos que está basado en un cuestionario que se envió a 17.000 profesores de universidades españolas del ámbito de las ciencias sociales. Seguramente muchos de los docentes que estáis aquí hoy pues lo recibiríais. Y bueno, ese cuestionario nos permitió identificar cuáles eran las necesidades reales que tenían esos docentes en cuanto a los datos, pero no solamente los datos de investigación, sino los datos como recurso que podían incluir en sus prácticas docentes también. Esto nos ha llevado a bueno, pues ver cuáles eran los resultados que ellos mismos a través del cuestionario nos comentaron y, por ejemplo, llegaron a la conclusión de que el 49,8% de esos docentes considera que ha recibido una formación insuficiente en alfabetización en datos y sobre todo en la búsqueda en fuentes de datos, compartición de datos y preservación de datos. En cuanto a las competencias, porque le preguntábamos que cuáles eran las competencias ligadas a alfabetización en datos que creían que eran más necesarias, nos respondieron que era aprender a analizar y evaluar datos y a localizar dataset, para ellos era fundamental. Y por último, bueno, se identificó que un 38% del PDI dice manejar algo o nada las fuentes de datos existentes. Bueno, en estos momentos estamos ya finalizando lo que es la maquetación, porque ya están los contenidos elaborados, los contenidos de aprendizaje, que vamos a incluir en un curso online. Será un curso de acceso abierto, disponible para todo el mundo, pero que recoge aquellos aspectos temáticos sobre los que los docentes y los investigadores del ámbito de las ciencias sociales identificaron que necesitaban más formación al respecto. Y estos eran, en primer lugar, la protección de datos, por otra parte, la confiabilidad y la veracidad de los datos, la visualización y representación gráfica de los datos, la gestión de datos, lógicamente ligada al ámbito de la investigación, y, por último, la reutilización de los datos. Y por mi parte, eso es todo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda, por los desafíos que nos ha traído aquí. Y de seguida vamos a pasar un vídeo de Paloma Marín Arraiza. No le vamos a... ¿No? El vídeo lo que vamos a hacer, porque no tenemos tiempo, ya le he pedido perdón a mi querida amiga Paloma Reinhardt por el tema, porque no tenemos tiempo. A continuación, y a los que queréis quedar podéis aprovechar, porque va a haber una de las actividades que se va a hacer del Salón de Literatura Infantil y Juvenil, que lleva a cabo Araceli, pero como no nos da tiempo a poner el vídeo, os voy a mandar a los 620 que estáis suscritos un enlace al vídeo que voy a poner en Universo Abierto entre esta tarde y mañana. Creo que mejor esta tarde, y cualquier pregunta que haya al respecto sobre lo que has puesto, Paloma, la podéis dejar en el LS y yo se la traslado a ella. Le pido perdón a Paloma porque no tenemos tiempo y vamos a pasar ya... Vamos a pasar entonces a una pregunta. Sí, una pregunta. Una pregunta sobre esta excelente mesa, sobre la importancia de los datos, de la gestión de los datos. Yo haría un aporte. Vale, porque me parece interesante, sobre todo en doble sentido y en bibliotecas públicas. Como sabéis, bueno, el tema de los datos es fundamental. ¿Para qué? Sobre todo para toma de decisiones, para eliminar incertidumbres. Ahora mismo cualquier producto se diseña en base a los datos y cada vez se proporcionan más datos. Esto está claro. Hay un proyecto que me encanta de la ciudad de Nueva York que se llama Datos para Todos, que es de donde he cogido el título para esta mesa. Datos para todos, ¿qué nos permite? Pues que cualquier ciudadano con esos datos, por ejemplo, le gusta pasear en bicicleta, pero quiere pasear por las zonas más saludables de Nueva York. Entonces, puede combinar datos diferentes o de ser diferentes que se refieren a paseos en bicicleta y
zonas saludables. Es una de las formas. O una persona que quiere abrir un negocio. Puede saber cuál es el precio medio del suelo en ese sitio, puede saber si hay otras competencias en torno a ese negocio, en esa zona que él quiere abrir, el flujo comercial que existe allí. O sea, eso elimina la incertidumbre de que monto un negocio y no sé cómo me va a funcionar. Eso favorece a los ciudadanos. Y luego, al revés, también otra cosa dentro de lo que es ciencia abierta es ciencia ciudadana. La ciencia ciudadana es que los propios ciudadanos se convierten en sensores de datos. O sea, los ciudadanos aportan datos a un proyecto de investigación. Un proyecto de investigación es mejor cuando es más robusto. Si en vez de recoger datos una o dos personas las recogen 200, que tenemos pues una investigación mucho más potente, mucho más robusto y mucho más certera. Entonces, eso es lo que yo quería aportar de lo que pueden beneficiar los datos. Y también todos lo sabemos. Con estadísticas de datos trabajamos en bibliotecas, sabemos qué potenciar o qué no potenciar y hacia dónde orientar. De ahí la importancia que tienen todos estos datos. Pues muchas gracias. Muy bien, vamos entonces a cerrar. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro y Yolanda. Excelentes comunicaciones. Yo tengo algunas preguntas, pero las haré después. Y ahora vamos a terminar con las conclusiones finales. Yo y Julio lo haremos. Y la primera cuestión que yo quería señalar es agradecer a todos este intercambio entre Portugal y España, que nos ha traído un conjunto de experiencias muy interesantes, y agradecer igualmente a Yolanda y a Julio toda esta forma como nos abrazaron y nos proporcionaron momentos de aprendizaje fantásticos. Voy a leer en mano con Julio. Las jornadas transfronterizas, bibliotecas en comunidad, las bibliotecas na comunidad, han puesto de relieve el papel estratégico de las bibliotecas como agentes de cambio social, inclusión y desarrollo sostenible en las comunidades de Castilla y León y el centro de Portugal. Aquí están las principales conclusiones derivadas de todas las sesiones. Bueno, también queremos agradecer al Gabinete de Iniciativas Transfronterizas de la Junta de Castilla y León, a Teresa Aldana, a María José Gato, a María Eugenia, que han sido las que pues, nos han apoyado en todas las cuestiones de tipo económico y estructural para llevar a cabo esta jornada, y cuya función o cuyo objetivo probablemente no lo que ocurra en esta sala, sino las relaciones que se produzcan entre vosotros cuando salís de aquí, cuando conversáis, que eso siempre es lo más interesante en cualquier congreso, y yo he ido ya a muchos con mi edad. Bueno, entre las conclusiones, ¿qué tenemos? Bueno, en la línea 1 que marcamos, que era la evolución de los centros bibliotecarios como centros comunitarios, las bibliotecas, como nos estamos dando cuenta, están trascendiendo el rol tradicional como depósitos de libros, sin dejar de serlo, evolucionando hacia espacios más dinámicos y multifacéticos, que responden a las necesidades reales de los ciudadanos.